Bueno, pues tenemos un doble tema en esta tarde. Por una parte, queremos hacer una reflexión desde el punto de vista de nuestra visión global de las nuevas recomendaciones de la ADA y de la IASD recientemente publicadas la semana pasada sobre el manejo de la diabetes mellitus, en la integralidad y todo lo que habéis podido comentar, leer en esta guía. Y por otra parte, queremos hacer una reflexión sobre la enfermedad cardiovascular y la diabetes en el papel de la mujer, la diferencia de género y cómo se está feminizando la medicina y qué problemas pues tienen las nuevas doctoras para incorporarse a este mundo de la medicina. Y ya sin más dilaciones, para entrar en materia, ¿no?, después de esta breve introducción, pues vamos a empezar a comentar y hablar un poco esto de las guías, ¿no? Estas guías parece que han sido siempre se le ha criticado a las guías de la ADA y la IASD cierto conservadurismo, en el sentido de que todo el manejo muy glucocéntrico, muy mirando en hemoglobina glicada, y quizás le costaba mucho trabajo incorporar las nuevas evidencias de los ensayos clínicos a las guías, ¿no? Siempre eran como muy conservadores y esperaban que hubiesen más ensayos clínicos, más evidencias para incorporar sus nuevas ideas. Sin embargo, ya nos lo anunciaron hace unos meses, después del congreso de la ADA, pero que iba en esta línea, ¿no? Y quizás lo más interesante es que el paciente es el centro de atención y, como ellos llamado, el flowchart, ¿no?, que para prevenir complicaciones y optimizar calidad de vida, ¿no? Y ya no está la hemoglobina glicada en el centro, sino que está el paciente, ¿no? Y vamos a dar la palabra a nuestra compañera Juani para que nos comente un poco esto, que desde el punto de vista de la medicina interna y del manejo de la diabetes, que ha significado un poco para nosotros. Bueno, buenas tardes primero. Creo que viene un poco a confirmar lo que hemos estado haciendo los internistas siempre, ¿no? Nosotros siempre hemos puesto al paciente en el centro y hemos mirado todo, ¿no?, lo que alrededor del paciente, el paciente, su enfermedad, sus problemas sociales, qué influye más en el tratamiento del paciente, cuáles son las comorbilidades del paciente. Sí que es verdad que la ADA, sobre todo la ADA, pues ha sido siempre muy conservadora y siempre ha tenido una visión glucocéntrica de la atención al paciente diabético, y le ha costado mucho trabajo incorporar las nuevas evidencias. De hecho, la primera guía que incorporó el detectar la enfermedad cardiovascular y priorizarla fue la canadiense, mucho antes que la ADA. Entonces yo creo que estas guías han venido un poco, bueno, pues a reforzar nuestra visión. De hecho, nosotros en el algoritmo que publicamos el año pasado ya, ¿no?, diferenciamos al paciente si tenía una enfermedad cardiovascular, si no la tenía, si distintas situaciones del paciente diabético. Yo creo que a nosotros, a los internistas, nos ha supuesto un respaldo, ¿no?, pero nos ha supuesto mucha sorpresa en el sentido de que era lo que veníamos haciendo habitualmente en nuestro día a día. Sí, bueno, yo de alguna forma reafirmo lo que comenta Juani, ¿no? Yo creo que está pasando algo bueno en medicina, está pasando algo bueno, y que estamos hablando de diabetes, pero podemos salir de diabetes en otros escenarios, y de alguna forma estamos pasando a la acción de lo que siempre hemos dicho, que el paciente tiene que estar en el centro. Venimos de unas guías, y lo amplío, ya digo, incluso fuera de la diabetes, donde eran objetivos muy duros, es decir, muy objetivables, indicadores de resultado, que muchas veces entre yo y el paciente había realmente un gap y que no tenía. Es decir, eso no es lo que le importaba al paciente, ni eso es lo que le iba a condicionar realmente, ni su calidad de vida, ni su futuro. Entonces, realmente están ocurriendo un movimiento general que en el caso de la diabetes es muy patente, y a mí me parece muy favorable. También ha venido de la mano de que afortunadamente en los últimos años se ha producido, como todos sabemos, un boom con la aparición de nuevos fármacos que ha cambiado la historia natural de la diabetes. Y muchos de esos fármacos, en el sentido, a mí me parece que es un determinante, no solamente a través del mecanismo del control de la hemoglobina glicada, sino por otros mecanismos. Y entonces esto ha abierto un panorama
en el que, bueno, pues que se acerca mucho más a la realidad, el paciente es mucho más que unos resultados, que unas cifras, que un trastorno, y yo creo que la diabetes es el ejemplo de ello. Entonces, bienvenidos sean estas guías, como ha dicho Juan, y creo que son unas guías muy internísticas en las que no nos sorprende porque es un poco nuestra filosofía, es decir, el paciente es mucho más cosas que unos parámetros de laboratorio o unos indicadores, y por lo tanto me parece, insisto, que es una buena noticia. Hay dos pequeños aspectos que me gustaría que comentara aquí Anabel. Por ejemplo, cuando habla del flujo, la importancia de la historia clínica, ¿no? Que siempre a nuestros residentes desde el principio decimos de la historia clínica, y luego el aspecto de participar, que el paciente participe un poco de las decisiones del médico, ¿no? Sí, está claro que bueno, que una historia clínica inicial es la base de cualquier médico y mucho más del internista, y partiendo de esa historia clínica donde conocemos a nuestro paciente, no solamente qué patología presenta, sino que personalmente cuál es su situación, que es lo que también va a modificar mucho el tratamiento que va a poder llevar a cabo, y luego esa adherencia al tratamiento, si tenemos en cuenta pues esos aspectos. Y luego consensuarlo con el paciente. Está claro que no podemos poner el mejor tratamiento que exista si el paciente no está de acuerdo con él, no lo va a cumplir, no nos va a servir de nada. Entonces viene a ratificar ese día a día que hacemos con nuestro paciente, y es un poco en ese diagrama en el que una vez consensuamos con nuestro paciente cuál es el objetivo que vamos a poner, le tenemos que motivar, tenemos que actuar también sobre ese otro gran abanico de tratamiento que no es farmacológico como tal, pero que tenemos que insistir también con nuestro paciente en esos cambios de hábito de vida, y luego ir reevaluándolo para que el paciente se sienta partícipe de ese progreso, y es un poco lo que muestra ese diagrama que plasma la guía, ¿no? Yo creo que, aparte de focalizar el tratamiento en función de las condiciones clínicas del paciente, creo que es muy importante esto, ¿no? Que prioriza mucho que se dé al paciente, ¿no? Recomendaciones sobre sobre modificación del estilo de vida que nunca damos y que siempre se obvian y se dan por sabidos, que empoderemos al paciente en su tratamiento, porque el paciente es fundamental, y la toma de decisiones compartidas con el paciente, porque no estamos acostumbrados a hablar con el paciente. O sea, esto es lo que se tiene que tomar porque lo digo yo, que soy el médico, y punto. Cuando estamos delante de la consulta con el paciente, bueno, hay encuestas que dicen que ¿cuánto tiempo tarda un médico en interrumpir al paciente cuando empieza a hablar? Pues tarda menos de 10 segundos. O sea, le dice, cuénteme, ¿qué le pasa? El paciente dice, pues mire usted, doctor, vengo, bueno, que vamos a... ¿no? Entonces hay que dejar que el paciente hable, se explique, y explicarle bien el tratamiento, y que el paciente se vaya de la consulta, no con me lo ha escrito usted para que luego ya lo lea yo, no, que el paciente sepa cuando salga de la consulta lo que tiene. Y en nuestro caso muchas veces no solamente hay que conciliar con el paciente, sino también con el cuidador, ¿no? Que sería un poco. Bueno, para ya entrar en temas, ¿no? Las guías hablan de tres grandes, digamos, situaciones, ¿no? Porque por lo que condiciona las mejoras que han dado los nuevos fármacos, ¿no? Es decidir si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o tiene altos riesgos de tenerla, lo que es la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, ¿no? Empezamos por el tema de la enfermedad cardiovascular establecida. Bueno, ¿esto tiene que estar por separado, tiene que estar junto? ¿Cuál es vuestro tema en esto? Las grandes decisiones iniciales antes de empezar a decidir un tratamiento para el paciente. Bueno, a mí me parece que es un buen planteamiento inicial, porque probablemente sí que pueden ser distintos perfiles de pacientes, ¿no? Es decir, creo que todos ellos encajan dentro del continuum cardiovascular, que es como hay que verlo, dentro de esa visión de no fragmentar. Es decir, el paciente diabético a lo largo de su historia va a ir desarrollando distintos aspectos, y sus necesidades, sus peculiaridades y por lo tanto sus posibilidades de beneficiarse de distintas intervenciones, aparte de las comunes, que insistimos, estilo de vida, modificación, todas ellas, va a depender de en qué fase está. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, por empezar por ello, ¿no? La enfermedad cardiovascular, que puede a lo mejor chocar, un comentario puede hacerse, ¿por qué separarse de la enfermedad renal, considerando independientemente específicamente la nefropatía diabética? Probablemente es una entidad suficientemente consistente por sí misma
y que hoy por hoy, como sabemos, es decir, es la causa fundamental de mortalidad en el paciente con diabetes, ¿no? Entonces es un paciente que puede corresponder al paradigma del paciente de alto riesgo, que tiene unas necesidades peculiares y para los cuales hoy disponemos de herramientas terapéuticas que particularmente han mostrado capacidad de evolucionar favorablemente, de modificar. Por lo tanto, me parece acertado. No sé qué pensáis de las otras situaciones. O... Sí. Sí. La verdad es que lo que sí nos ayuda un poco el hecho de que nos lo marque como fragmentado es a la hora de decidir por dónde empezar, porque muchas veces el problema que tenemos con el tratamiento de la diabetes es que es tan compleja y tenemos un paciente tan complejo que a veces es solamente esa la guía un poco que nos ayuda a orientar un poco hacia un lado o hacia otro, pero al fin y al cabo no deja de ser un paciente y va a pasar por todas esas fases, ¿no?, de enfermedad. Yo creo que un poco separar un poco lo que es la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque parece que la insuficiencia cardíaca siempre tiene que ser de origen isquémico, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que la insuficiencia cardíaca que acompaña al paciente diabético, sobre todo a la mujer diabética, es una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección casi siempre preservada, porque es una que no se detecta la mayor parte de las veces un origen isquémico, una disfunción diastólica, que lo fundamental es el manejo de todas las comorbilidades. Entonces yo creo que es bueno diferenciar la enfermedad cardiovascular de la insuficiencia cardíaca en ese sentido, por no hacer el binomio cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, o la insuficiencia cardíaca del diabético sea por una miocardiopatía dilatada de origen isquémico, porque puede ser una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada que no tiene ni el mismo pronóstico, ni el mismo tratamiento, ni el mismo significado para el paciente. Yo en ese sentido me gustaría, si me dejas, Javier, sí. estoy completamente de acuerdo. Vamos, la insuficiencia cardíaca ha sido la gran olvidada. Es decir, enfermedad cardiovascular empezó siendo solamente cardiopatía isquémica, hablo un histórico, no existía otra cosa. Posteriormente se incorporó inicialmente, pero la expresión de enfermedad aterotrombótica en otros territorios. Pero la enfermedad cardiovascular y hoy la causa fundamental y el reto que tenemos con el envejecimiento de la población y sobre todo con el tema de que realmente vamos encontrando terapias mucho más eficaces para modificar la historia natural de la enfermedad aterotrombótica y el gran riesgo es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ahora en los últimos años estamos viendo como en muchos estudios de morbimortalidad cardiovascular, pues una variable final y diferente, pues es insuficiencia cardíaca como tiene que ser, porque nuestros pacientes hoy, la causa fundamental por la que se están muriendo es insuficiencia cardíaca. Y si entramos en los fármacos, se posicionan claramente el grupo de los GLP-1 y los SGLT2 en este tipo de patologías, por todos los resultados de los ensayos clínicos que estamos viendo en los últimos años. Y ¿cómo veis esto, que ellos se posicionen claramente dando nombre, ordenando los tratamientos en función de esto? Y bueno, comentar un poco este aspecto. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, que ya lo comentamos también en la otra interdiabetes, que cuando uno, hoy día con la evidencia que hay, con los resultados que tienen los fármacos, cuando uno trata a un paciente con una enfermedad cardiovascular establecida o con un alto riesgo cardiovascular, tiene que poner fármacos con evidencia, ¿no?, y con beneficio cardiovascular demostrado. Y eso solamente hay unos cuantos, todas las familias, ¿no? Yo entiendo y comparto que no se ponga GLP-1 o se ponga SGLT2, sino que se ponga liraglutide, se ponga empagliflozina, se ponga canagliflozina, y además se ponga el orden en el que está demostrado por los estudios de seguridad cardiovascular. Liraglutide, semaglutide, que lo ha demostrado en el SUSTAIN, aunque aún no esté comercializado, exenatidelar, a expensas de, cuando eso todavía no estaba el Harmony, quizás debiéramos poner primero albiglutide, aunque ya no está comercializado, y luego exenatidelar, y en el caso de los SGLT2, pues lo que tenemos evidencia, empagliflozina más que canagliflozina, por lo menos en prevención secundaria, a expensas de lo que diga el DICLES, pero yo creo que es fundamental, porque eso es un mensaje que hay que quedar claro, que cuando uno tiene un paciente delante tiene que ponerle el fármaco que mayor beneficio le vaya a aportar. Independientemente de otras cosas. Ana, ¿cómo ves tú, digamos, tú has desarrollado tu etapa profesional ya cercano a este tipo de estudios, ¿no? Y has visto que cómo se puede tratar la diabetes, pues de otra manera, en el sentido de que podemos ir a los eventos finales, ¿no?
¿Cómo ves tú este manejo de la diabetes, pensando lo que nos escucha a nosotros decir del momento clásico antes, que es un poco el poco glucocéntrico? ¿Eso entiendes un poco sí, la idea? No, de el hecho, comentario. ¿No? Tienes que tener una visión diferente. diferente. Es muy diferente, de las porque cosas. digamos que yo he crecido en la medicina ya con los nuevos fármacos entrando y además con nuevos estudios uno detrás de otro que ha ido corroborando un poco lo que al principio estaba todavía un poco más verde, ¿no? Y han ido uno detrás de otro mostrando que precisamente tenemos ese beneficio cardiovascular que tenemos ahí y que no podemos seguir haciendo un tratamiento para la diabetes basado en el histórico, sino que había que incluir estos nuevos fármacos y ponerlo en la posición que se merecía, no manteniéndolo por igual como se habían mantenido hasta ahora con el resto de grupos farmacológicos. Y luego también nosotros, mi generación, no le tiene ese miedo de un nuevo fármaco para la diabetes visto desde esa perspectiva del médico que lleva 30 años tratando diabetes, porque ha sido como hemos crecido en diabetes. Entonces, para nosotros forma parte de nuestro día a día con mucha más soltura y con mucho menos miedo, y hemos visto el beneficio que dan, ¿no? Entonces ahí hay un abanico que todavía tendrá que seguir desarrollándose, porque estos nuevos fármacos han cambiado por completo la visión de la diabetes. Sí, pero es que por eso es que yo pienso, cuando empezaste la residencia no teníamos evidencia, y ahora cuando la termina existe, ¿no? O sea, que ha vivido en el periodo de formación un cambio, y entonces que a lo mejor no es, lo tienes que vivir como no un cambio, sino como el presente, ¿no? Que claro, porque en realidad al principio, cuando empiezas en la residencia, todavía no eres capaz de tratar tú sola a un paciente. Entonces, en el mismo crecimiento de los años de residencia es cuando ha ido creciendo el tratamiento para la diabetes. Entonces, para mí, pues, que me hablen de otros fármacos que no sean estos, cuando encima tengo un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, es que no veo otra opción farmacológica que no sean los GLP-1 y los SGLT2. Entonces, esto es una pregunta a las tres, ¿no? En ausencia de contraindicación, no utilizar GLP-1 y SGLT2 en estas situaciones, enfermedad renal crónica, no sé, con los matices de cada droga, eso sería hacer mala praxis si un médico ve un paciente de este tipo y no pone este tipo de fármaco cuando está. ¿Qué consideráis de eso? No es lo que debes de hacer. O sea, si tienes evidencia y tienes esos fármacos, tienes al paciente delante, es por su propio beneficio, ¿no? Entonces, ahí prima el paciente, como hemos dicho siempre. Si es el beneficio del paciente, pues hay que poner el tratamiento que mejor le vaya al paciente. Y en este caso tenemos esos fármacos que han justificado que en este perfil de paciente se deba de poner ese grupo farmacológico. Es que además ahora le puedes hacer al paciente un traje a medida completamente, pero completamente a medida, completamente. Que por aquí no, porque el riñón no va bien, pues por aquí. Que por aquí, o sea, le puedes hacer y se puede ir el paciente con un smoking cada vez que salga de la consulta. Entonces, si puede ir con un smoking no se va. Sí, yo creo también lo mismo. O sea, yo creo que una de las obligaciones que tenemos siempre en la buena práctica de la medicina es ofrecer a nuestros pacientes lo mejor. Es decir, no es pasar por encima, sino realmente analizar en cada paciente cuál es lo que más le puede beneficiar. Y dentro de esos beneficios no solamente es la evidencia y lo que ha demostrado, antes han salido las propias decisiones, pero una de ellas es la evidencia que hay, ¿no? Es decir, las evidencias que hay, y salvo situaciones que lo maticen, que podamos ponderar o preferencias del paciente, ¿no? Se pueden plantear, ¿no? Decirle, mire, pero yo creo que como médicos tenemos la obligación de plantearle la mejor opción que nosotros consideramos que puede evolucionar o influir más favorablemente sobre su enfermedad, condicionada a que el paciente introducirá luego posteriormente matices, pero claro que me parecería un paciente diabético con enfermedad cardiovascular o alto riesgo, el no darle opción a estas nuevas opciones terapéuticas, salvo que haya un motivo justificado, no me parece una buena práctica. Bueno, por resumir un poco, entonces, vamos, lo que hemos estado hablando estos meses, estos años atrás ya, y ahora con esta guía no lo corrobora, que el paciente con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica debería de tener, si no hay una contraindicación, un inhibidor SGLT2, ¿no? Y la enfermedad cardiovascular establecida, pues tanto GLP-1 como SGLT2, pues en función de otros matices, ¿no? Recientemente también se publicaron datos renales sobre el liraglutide con unos resultados increíbles en pacientes con filtrado glomerular por debajo de 60, ¿no? Sí, precisamente en esos pacientes con filtrado por debajo de 60 era cuando mejores resultados se tenían en todos los MACES, ¿no? Por ejemplo,
en ictus hay unos resultados espectaculares, ¿no? Con menores de 60. Perfecto, y siempre la idea es pues recomendar aquellos fármacos que han demostrado evidencia, ¿no? Vamos, y con el orden... de hecho los GLP-1, vamos, liraglutide y dulaglutide se pueden dar hasta un filtrado de 15 sin ningún problema. Sí, sí, es verdad, sí, es voluntario. Bueno, básicamente estos son los 3 grandes bloques, ¿no? Donde tenemos que iniciar a la hora del abordaje y de enfrentarnos a un paciente diabético, con todos los matices que esto tiene. Pero a veces hay otros aspectos, ¿no? Que hay que mirar, ¿no? Que sobre todo en las guías pues da importancia al problema del peso, que ya hemos hablado otras veces, la obesidad, el sobrepeso, etcétera, y bueno, y los riesgos de hipoglucemia que hay que valorar. Yo siempre digo que las recomendaciones estas hay que leerlas de forma vertical, ¿no? Pero luego también hay que leerlas de forma horizontal para ver, porque hay pacientes que pueden estar en distintos grupos y tienes que elegir un poco eso mejor, ¿no? De hecho, normalmente el paciente está en varios grupos. En varios grupos. Bueno, y si ya nos centramos en el tema de obesidad, sobrepeso, ahí tiene mucha experiencia Juani, que vamos... Hombre, yo creo que la obesidad va asociada al paciente diabético tipo 2, no hay paciente diabético que no tenga al menos un sobrepeso grado 2, es muy difícil. Y eso, volvemos a lo mismo, si tú tienes fármacos que han demostrado que el paciente pierde peso, tienes que ponerle ese tipo de fármacos. Si el paciente tiene un sobrepeso, un SGLT2, que no tiene indicación por IMC, pero, y vuelvo a insistir y seré pesada y lo diré hasta la saciedad, si un paciente es obeso y viene a la consulta diabético, obeso, salvo que el paciente se niegue rotundamente a pincharse, tiene que llevar un GLP-1 puesto, que es el fármaco, y si tiene más enfermedad cardiovascular, ya ni te lo cuento, ¿no? Entonces, tiene que llevarlo porque es que son los fármacos que más evidencia en pérdida de peso tienen. Liraglutide, cuando tengamos, ¿no?, semaglutide, que es el que más pérdida de peso ha demostrado en el desarrollo clínico, pero ahora pues liraglutide, que es el fármaco que más peso ha demostrado. Porque es que el tratamiento de la obesidad, cuando un paciente baja de peso y pierde el 10% del peso, mejora espectacularmente todas las comorbilidades asociadas a la obesidad y a la diabetes. Incluso hay pacientes sin mucho tiempo de evolución de la diabetes que al perder peso, cuando el paciente pierde el 20, el 30% de su peso, casi remite la diabetes tipo 2. Entonces es fundamental, volvemos al principio, no se nos puede olvidar eso. No puede ser que un paciente salga de la consulta de un internista que ha ido por una diabetes sin pesarse, por ejemplo. O sea, el paciente tiene que ir pesado, tallado y con un IMC corporal puesto y un diagnóstico de obesidad asociado al de la diabetes. Okay. Sí, pero es que además yo creo que tiene un factor motivacional enorme. O sea, que a mí me parece que independientemente de lo que acabas de comentar, Juan, y que es completamente cierto, pero es que tiene un factor que nos va a hacer que todo vaya mejor, que el paciente más se comprometa, que el paciente más se implique, que el paciente se motive, porque anda que el peso no es un caballo de batalla, no ya en el diabético, por supuesto, y en toda la población. Entonces me parece otro valor muy importante. O sea, el paciente a veces necesita ver resultados. Y bueno, una hemoglobina glicada no lo ve, no sabe, es decir, él no lo ve ni lo siente. Inicialmente sí lo ve el peso y me parece un aspecto fundamental. Sí. Es que Ana, comentábamos antes que no he vivido aquella fase, ¿no? Aquella fase en que lo que tenías eran sulfonilureas, insulina y luego ya las glitazonas, que ¿no? El paciente le arreglaba todo lo demás, pero cada vez estaba más gordo. Ahora al contrario, ahora el paciente viene, cada vez está más delgado, necesita, si tenía insulina, menos cantidad de insulina, hasta que consigues incluso retirársela, y el paciente pues se motiva muchísimo. Para además confía mucho más en la decisión médica cuando ve que tiene esos resultados que él puede notar así de fácil, ¿no? La verdad que hace que todavía el tratamiento sea mucho más fácil de mantener. ¿Y por qué los internistas en general no tenemos problemas para insulinizar a un paciente, para ponerle insulina? La manejamos en el hospital, eso, y nos cuesta tanto trabajo prescribir un GLP-1. Eso, por ejemplo, en los nuevos residentes, eso pasa también. ¿Cuál es tu visión? Hombre, claro, mi visión sesgada de haberme criado en el inicio del GLP-1 con él desde el primer día, pues la verdad es que no lo vivo, ¿no? Pero sí, bueno, siempre hay gente que es más reticente al cambio, no se siente un poco cómodo cuando es un fármaco que todavía no ha usado, pero yo creo que todas estas evidencias y todos estos debates y en los congresos cuando se muestra precisamente el efecto que hace, yo creo que tiene que perder ese miedo, porque no deja de ser un fármaco más que tiene una disposición, una administración inyectable,
por el momento, pero que es verdad que no deja de ser un tratamiento más, igual que si eres cualquier otra pastilla. Sí, pero por ejemplo, hacemos una docencia muy fuerte, una formación muy fuerte a nuestros residentes de que llegan al hospital a utilizar las insulinas, porque claro, las insulinas se utilizan en la hospitalización, en el día a día y rápidamente aprenden. Quizás se nos ha olvidado de enseñarle otras cosas, ¿no? De decirle que cuando se vayan de alta, pues hay que utilizar ese tipo de fármacos, o incluso a lo mejor en algunos pacientes empezar a utilizarlo el día previo del alta o alguna cosa así, ya, para inculcar lo que eso. pasa es que claro, es verdad que la insulina es algo pues ancestral, o sea, desde el inicio, de los inicios, ¿no? Entonces es algo con el que en todos lados, que en los mismos compañeros de enfermería muchas veces les cuesta trabajo también un fármaco diferente, ¿no? Entonces, y para los mismos pacientes y familiares, cuando es algo nuevo que no conocen muy bien, también se ven un poco más reticentes. Entonces, cuando el profesional que lo va a prescribir no se siente todavía cómodo con ese fármaco, le cuesta ese arranque de empezar a utilizarlo, y es lo que hace que, como además es un campo en el que no todos los internistas se manejan en consulta, que es donde luego vas a seguir a ese paciente, sino que lo ven en ese momento puntual de la hospitalización, pues la verdad que es un campo que se le hace un poquito más difícil, pero porque la insulina y el paciente hospitalizado sí que es nuestro día a día, y no ven que luego es imprescindible que hacemos un poco ahí esos pacientes que están mal controlados, que es la forma de meterlos otra vez en el circuito, aquel que no está metido. Pero da un poco más de miedo porque luego no todos los internistas ven ese paciente luego en la consulta, y es lo que le cuesta ese seguimiento. Por eso veo fundamental que los internistas, o sea, los pacientes de los internistas que están en el hospital continúen luego viendo a sus pacientes en consulta, porque es la manera de ver el efecto real de estos fármacos. Sí, pero por ejemplo, el enfermo después de una hospitalización se va con la insulina, se va con la estatina si tiene que ir, y se va con el anticoagulante. No hay ningún paciente que tú no detectes una fibrilación auricular de inicio y se vaya sin anticoagulante, y luego no lo vas a revisar tú. Sin embargo, en eso tenemos la constancia, y ahora con estos nuevos datos, que el enfermo se tendría que ir con un GLP-1 o con un SGLT2. Sí, siempre un dispositivo inyectable hay que explicarle al paciente, hay que dedicarle algo más de tiempo. En educación solamente de eso, que no es que sea complejo, pero sí tienes que añadirle un poquito más y una explicación más al paciente, y bueno, siempre vas un poco con el tiempo y con el reloj detrás, que es lo que te limita un poco a dedicarle realmente el tiempo que necesita el paciente, que debería de explicarle el resto de tratamiento, pero que muchas veces solamente se le da un papel donde está impreso, y esta pastilla te la tomas por la mañana, esta por la noche. El otro necesita una pequeña explicación más, que bueno, que en ese corto tiempo que le dedicamos al paciente, pues muchas veces olvidamos que lo más importante es explicar un tratamiento para que haya una adherencia y el poder utilizar pues estos nuevos grupos farmacológicos que tiene tanto beneficio. Que la insulina está en el hospital. Yeah. Claro. O sea, el paciente, el tratamiento que ha tenido en el hospital se lo lleva a casa. Eso, una parte de eso, la insulina, los GLP-1 no están en el hospital, o sea, tú no se lo puedes. Si se lo quieres poner al paciente que esté estable antes de irse de alta, le tienes que decir al familiar, mire esto, el visado, la inspección, no sé qué, el familiar te dice, y ya esperamos a que se vaya de alta, no. Eso primero. Segundo, como dice Anabel, es muy fácil poner la pastilla, por la mañana y por la noche, y tenemos el concepto erróneo de que si le doy una pastilla ya no tengo que seguirlo, porque la pastilla, ¿no? Pero si le pongo un inyectable, igual lo tengo que seguir por si el paciente no le sienta bien, por si, no sé. Entonces es eso, es falta de tiempo, es inercia, y es inercia, ¿no? Poner siempre lo mismo y lo más fácil. Una última cosilla sobre la obesidad, porque las guías también dicen que bueno, que hay que mantener el resto del tratamiento específico para la obesidad, y si fuera indicado, pues derivarlo a un centro de cirugía. De cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica se debería recomendar hoy día desde el inicio del diagnóstico de obesidad y del diagnóstico de diabetes tipo 2, no esperar como antes a que el paciente pasara tiempo, fuera capaz de perder peso o reganar el peso. Después, porque ya las comorbilidades han avanzado mucho y la cirugía va peor. La cirugía se debe recomendar desde el mismo momento en que el paciente viene a la primera consulta, porque además desde que tú le indicas la cirugía hasta que el paciente se opera, pasa muchísimo tiempo hasta que se hace todo. Yo que hoy soy optimista, y yo creo que en los próximos años vamos a ver un avance muy importante en la consideración de la cirugía. O sea, va a integrarse, es decir, ahora todavía hay una distancia, pero estoy convencida que de los cambios mayores que va a haber,
es el considerar la cirugía bariátrica como una estrategia terapéutica, como comentas, precoz y bueno, y con una eficacia bárbara. Entonces, bueno, pues es de esas cosas que seguro que va a haber, si pudiésemos ponerlo en una gráfica, va a haber un boom para arriba, independientemente cada vez más son los centros en los que se están especializando, donde hay una experiencia ya positiva, en todos los sitios se recomienda, eso es un dato importante, ¿no? El que sea en centros con experiencia, con buenos resultados, pero vamos, que estoy convencida que va a ir exponencial, vamos. Es que hay que tener en cuenta eso, que es un tratamiento definitivo, ¿no? O sea, es un tratamiento casi curativo para el paciente, ¿no? Entonces se debe ofrecer, vaya, al principio. Y además eso, que hoy día los centros están súper especializados, se hacen equipos multidisciplinares, pero gente que se dedica solo. Por ejemplo, yo pongo mi caso en Extremadura, que al principio no había, ahora ya hay 3 centros donde operan y donde nos operan a nosotros en el centro nuestro de referencia, pues prácticamente para casi todos los días ya, un equipo por 5 o 6 cirujanos, con sus nutricionistas, sus fisios, y los pacientes van estupendamente, no tiene color con lo que pasaba hace 10 años, van estupendamente. Sí, sí. Bueno, en nuestro ámbito, pues por lo menos utilizar este tipo de fármacos, este tipo de cosas para el internista de a pie. Bueno, vamos a pasar a otro tema interesantísimo y que condiciona mucho el tratamiento de la diabetes, que como es la hipoglucemia, ¿no? Que también en las guías está claramente determinado que hay que evitar la hipoglucemia a toda costa, ¿no? Por todas las complicaciones que tiene. Aquí, digamos, nuestro paciente tipo, ¿no? Nuestro paciente estrella con alto riesgo de hipoglucemia son los pacientes frágiles y los pacientes ancianos, ¿no? Y bueno, en esto la verdad que tenemos bastante experiencia, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los fármacos que tenemos ahora? ¿Cuál es vuestra idea en esta línea? Hombre, yo creo que efectivamente la hipoglucemia ha sido uno de los grandes limitantes, de las grandes barreras, es un poco como el gran ogro que se ha arrastrado y que, por ejemplo, también ha contribuido en el histórico a ser, no sé, más restrictivo, más inercia, menos tratar en pacientes que a lo mejor no estaban justificados, y a la inversa, ¿no? En pacientes que no estaban ya a la inversa, bueno, pues es un gran inductor de daño. Nuestros pacientes, está claro, es lo que comentas, yo creo que ahí los internistas tenemos mucha cultura, ¿no? Tenemos mucha cultura de identificar al paciente frágil y paciente de riesgo de hipoglucemia, y también nos han facilitado muchísimo la evolución en la aparición de nuevos fármacos en los últimos años, y han tenido una entrada y una recepción fantástica simplemente por el mero hecho de no inducir hipoglucemia, sin aportar ningún aspecto adicional. Ya no estamos hablando, ¿no?, de inhibidores de SGLT2 o GLP-1, es que simplemente ha habido realmente un avance enorme en el mejor control del paciente al disponer de fármacos que no inducen hipoglucemia, y bueno, pues como pueden ser los inhibidores de PP4, ¿no? Y entonces en ese sentido, es decir, que están pasando muchas cosas que nos está facilitando el manejo, incluso en nuestros pacientes, sabiendo que son, pues con toda la pluripatología, la polifarmacia, las comorbilidades y el alto riesgo de hipoglucemia que tiene. Pero me parece que también ahí estamos afortunadamente disponiendo de nuevas herramientas. Y aparte un poco de ese, como hablábamos antes, de equipo multidisciplinar en el que ya se le da más educación diabetológica al paciente para evitar, cuando es necesario, utilizar otros fármacos, ese riesgo de hipoglucemia que pueda tener, ese ajuste de tratamiento en función de que haya cambios, hay una patología por la que haga un ayuno prolongado. Entonces yo creo que es verdad que al paciente ahora se le está empezando a dar tiempo a explicar estas cosas que están evitando ese riesgo de hipoglucemia que tenían los antidiabéticos, y que también ayudan a que no produzcan tantos esos eventos. Aparte de que, por supuesto, los fármacos nuevos han hecho que ya sea anecdótico el hecho de los eventos de hipoglucemia a la hora de introducir un fármaco. Pero también esa educación tanto al paciente como al cuidador, que muchas veces en este perfil de pacientes frágiles, al fin y al cabo, el que tiene el peso del tratamiento. Yo una cosa que he echado en falta en estas guías, aunque sí tiene importancia, pone suma importancia la hipoglucemia, no habla específicamente de las poblaciones, de la población vulnerable como la población de los ancianos, ¿no? No lo sé si está claro que está implícito en la hipoglucemia, pero yo creo, no sé qué os parece a vosotras, pero para unas guías de tratamiento prácticas y específicas, sobre todo teniendo en cuenta la población que cada vez nos vamos más encontrando, porque
Yo recuerdo cuando era residente, era excepcional ver a un paciente de 80 años en cuidado intensivo y ahora tema que te tiene que pasar por una sala de cuidado intensivo y hay varios octogenarios ingresados, ¿no? Y si realmente los algoritmos de recomendación tienen que tener una rama donde se especifique la población frágil y la población anciana, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, yo creo que es fundamental, porque es que es lo que nos vamos a encontrar, y ya no solamente que tenga una rama de anciano, sino una rama de anciano frágil, ¿no?, que tiene más limitaciones al tratamiento, y una rama de anciano, pero anciano activo, ¿no?, como por ejemplo tiene nuestro algoritmo y como se ve de las recomendaciones. Sí, porque la edad no es un limitador. No, para nada, es que la edad no debe ser, lo que debe ser el limitador Funcional. de un fármaco a otro es la situación funcional del paciente, porque te podemos tener un paciente con 60 años que esté completamente frágil y que no le puedas poner el tratamiento, y un paciente con 80 años que vaya a correr, que cuida a sus nietos, que vaya a hacer la compra, y se puede beneficiar de un fármaco con todo el beneficio cardiovascular que tienen estos fármacos, o todo el beneficio global del paciente, y no considerarlo porque sea un anciano, porque tenga 80 años. Otra cosa es que no tengamos evidencia en esos pacientes, porque no estén en los ensayos clínicos o porque no, en fin, habitualmente no son los que se incluyen en los ensayos. Pero, por ejemplo, Carmen, en el mundo de la anticoagulación, pues bueno, tiene toda la experiencia del mundo, ¿no?, con los registros que tenemos en SEMI, en pacientes con 80, 90 años, con un fármaco como los nuevos anticoagulantes, ¿no? Sí, no, yo reforzar lo que comenta Juan, y a mí me parece muy importante y que hay que tenerlo en cuenta, es decir, no podemos caer en el problema de la edad. Es decir, afortunadamente está entrando el concepto de fragilidad y edad van ligados, pero no imprescindiblemente. Hay pacientes frágiles perfectamente, es decir, hay pacientes frágiles que no son ancianos ni añosos, y por otro lado hay pacientes ancianos, si ponemos un límite de edad, que son robustos, ¿no? Y yo creo que eso es algo de que hemos aprendido, y lo comentaba Juan, y ahora no podemos arrastrar el histórico de negarle un beneficio a un paciente, porque además es el paciente de más riesgo vascular, el paciente que tiene más probabilidad de beneficiarse, y no puedes negarle en función exclusivamente de la edad. Por lo tanto, requiere una individualización, claro, y a lo mejor periódica, o sea, porque ese paciente de edad avanzada en este momento no es frágil y es candidato a este tratamiento, pero dentro de 6 meses ha ocurrido cualquier cosa y no lo es. O sea, pero que eso es un aspecto completamente de acuerdo y fundamental. Por eso las guías recomiendan reevaluar al paciente cada 3-6 meses, no la tendencia que hemos tenido hasta ahora de revisión al año, o ya que lo vea otro, el médico de atención primaria, que debe ser su médico, o otro. No, tenemos que revisar, ¿no?, al paciente y la medicación cada 3-6 meses, porque su situación clínica puede cambiar y necesitar otra cosa que no sea la que le pusimos al principio. Y por último, tratar el tema de los costes, ¿no?, que las guías también por lo ponen, porque es importante muchas veces para un sistema de salud, ¿no?, que sea la sostenibilidad del sistema, ¿no? Ellos dicen que intentar utilizar terapias más económicas cuando no se puede utilizar otra cosa. Entonces, bueno, nosotros que tenemos un sistema, gracias a Dios, muy universal y que podemos disponer de cualquier fármaco cuando este esté indicado, veis que esto es importante también tenerlo en cuenta, y si hay algunos pacientes que no entran dentro de ninguna de estas casillas, de intentar utilizar terapias con costes más reducidos. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, tenemos un sistema afortunadamente universal, ¿no?, y equitativo, ¿no?, que todos los pacientes vivan donde vivan supuestamente, ¿no?, son iguales, ¿no?, pero que sí tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad de este sistema, que no sabemos si vamos a ser capaces de mantenerlo mucho tiempo. De todas maneras, en el tema del coste de los fármacos antidiabéticos, pues depende hasta dónde queramos mirar. Si estamos mirando el beneficio que vamos a tener con los pacientes a 1 año o a 2 años, pues igual no, igual solamente le tenemos que poner el tratamiento que le poníamos antes, metformina, sulfonilurea y un poquito de NPH. Si estamos mirando el beneficio a 10 años, ¿no?, que vamos a evitar que el paciente reingrese por insuficiencia cardíaca, que al paciente le dé un infarto, que al paciente haga un ictus y se quede encamado en una cama, que necesite soporte sociosanitario, que necesite, pues si miramos el beneficio a largo plazo, pues yo creo que estos fármacos son, coste-beneficio 100%. También tenemos que tener en cuenta que las guías son para todo el mundo. Claro. Entonces no es lo mismo tratar a un paciente en España que tratar a un paciente, con todos los respetos, en África, o tratar a un paciente quizás en Sudamérica o en Europa del Este, ¿no? En cada sistema sanitario pues es distinto, ¿no? Pero
Sí, vamos, yo creo que el médico en el buen hacer tiene varios compromisos y evidentemente el primero es el paciente y es ofrecerle lo mejor al paciente, pero también tiene el compromiso de la sostenibilidad del sistema, es decir, no es un problema de otros y además a largo plazo va a repercutir. Por lo tanto, yo creo que tiene, dentro un ejemplo más de lo difícil que es la medicina, el aportar, el buscar, es decir, sí que creo que tiene que estar justificado el que tú elijas. Yo siempre les digo a mis residentes que no te preocupes si eliges lo que sea independientemente del coste, siempre y cuando tú puedas defender por qué lo has elegido. Es un consejo que ya después de muchos años un poco les doy, de decir, el precio es lo de menos si a tu paciente le aporta algo que es un beneficio adicional. La situación contraria podría ser decir, bueno, antes sin aportar ningún tipo de beneficio por argumentos distintos, no tener en cuenta el coste del paciente, del medicamento, del fármaco. ¿Y qué os parece que las guías también digan de forma específica que en caso de utilizar sulfonilurea sean de última generación? Y esto? Claro, pues precisamente por Precisamente evitar, por eso. no, porque no es la misma, no es sulfonilureas, ¿no? Claro. Ponen sulfonilureas en general, pero luego cuando ven la lata pequeña es sulfonilurea de última generación, que no te engorde, que tenga menos riesgo de hipoglucemia, que Claro. hablemos claro. Que... No, pero siempre uno piensa a lo mejor un paciente poco evolucionado con metformina que no puede tomar dosis plena de metformina porque tiene intolerancia y no tiene otros factores de riesgo, no tiene enfermedad renal, no tiene ninguna... A lo mejor en esos enfermos, en algunos enfermos se podría a lo mejor utilizar ese tipo de sulfonilurea por intentar que por la sostenibilidad del sistema. Lo que pasa es que prácticamente nuestro grupo de pacientes tiene sobrepeso. O sea, Claro, solamente es que- ya con ese factor claro. ya te está indicando hacia qué vía ir. Entonces, muy difícil que alguien se escape de alguno de esos aspectos que hemos ido comentando. Es que volvemos al principio. Es que, Ya, por poner el tú tienes es que por ejemplo, ¿no? Que era una cosa que si me permite, Sí, sí. desde el principio, ¿no? Es libre. Desde el principio. Dice, el paciente con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, vale. Y el paciente que tenga 60 años, que esté obeso, que tenga, no, que esté hipertenso, Voy a esperar. dislipémico, que todavía no le ha dado un infarto porque quizás no le haya dolido, no le hayamos hecho una ecocardio, una prueba de esfuerzo, ese paciente no se va a beneficiar, no le podemos poner este tipo de tratamientos que sabemos que tiene beneficio en pacientes de alto riesgo cardiovascular, pues, o a ese paciente le ponemos una metformina y una sulfonilurea y esperamos a que le den infarto. Y luego ya cuando le den infarto o entre en insuficiencia cardíaca le ponemos el otro fármaco. Eso era un poco la otra Claro, es cuestión que yo quería plantear, ¿no? Si todo esto, que claro, los ensayos clínicos tienen que utilizar esta población vulnerable para poder conseguir resultados en un tiempo prudencial, ¿no? Y incluso los pacientes del último ensayo clínico de linagliptina, del Carmelina, incluso eran enfermos más evolucionados todavía, ¿no? ¿Cómo extrapolamos esto a la prevención primaria? Que es un poco lo que has Claro. estado comentando. Es que incluso las guías te lo dicen, ¿no? ¿Es extrapolable esto a los pacientes en prevención primaria? Pues depende del paciente. Si el paciente es un paciente joven que es diabético y igual no lleva mucho tiempo de evolución, ¿no? Vale, pero un paciente de alto riesgo con 2 o 3 factores de riesgo cardiovascular, pues ya una enfermedad renal crónica, aunque sea con un 3A, pues yo creo que ya le tienes que considerar casi que un paciente con enfermedad cardiovascular. Claro, no, yo en ese sentido, la verdad es que es decir, el reto en la prevención de la enfermedad cardiovascular y fuera de la diabetes, que a veces está más claro, es la precocidad, ¿no? Es la precocidad, yo creo que tenemos 2 retos, 1, la precocidad y 2, la identificación temprana del paciente a riesgo. Y desde luego los indicadores de enfermedad temprana, o sea, de paciente a riesgo, no podemos esperar a que sea la enfermedad cardiovascular establecida. Estamos al final de la historia natural y del continuum. Entonces hoy tenemos, y es pues es un poco el concepto de la estratificación de riesgo, y en el caso de diabético es que no hay ningún diabético con un tiempo de evolución de diabetes, simplemente tiempo de evolución suficientemente, aunque no haya tenido evento largo como para pensar que es un paciente de bajo riesgo o que no tiene un alto riesgo. Entonces aspectos tan básicos como edad, tiempo de evolución, ya es que lo sitúan inmediatamente, ¿no? Entonces a mí me parece que es otro ejercicio, es decir, y quizá hay menos cultura, volvemos también a la evaluación completa del paciente, pero yo creo que tenemos que identificar al sujeto alto riesgo antes de que haya tenido evento y complicación, y ese paciente es candidato a tratamientos que de alguna forma
han demostrado beneficio, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Antes de pasar al siguiente gran tema, quería que dedicara unos minutos a las terapias inyectables, ¿no? Sobre cómo se manejan, cuáles son las recomendaciones actuales del uso sobre la insulina basal y la necesidad del control de la postprandial luego con otros fármacos y eso. ¿Comentar algo sobre este aspecto? Sí, bueno, las guías de hecho ya ponen a lo largo del GLP-1 como terapia inyectable inicial por delante de la insulina. Solamente deja la insulina y es prácticamente el único comentario que hacen a una cifra como tal de hemoglobina glicosilada, que es a partir de 11 para inicio de insulina, o si hay clínica de cardinal como tal. El resto de la guía solamente hable de hemoglobina glicosilada objetivo, pero es verdad que, que en estas terapias inyectables que ya han quitado a la insulina, es que han venido nuevos fármacos que han demostrado que son mucho más beneficiosos tanto en bajada de hemoglobina glicosilada como en el resto de beneficios, tanto cardiovasculares como en peso, que han demostrado. Entonces un poco ha desbancado pues, a la insulina como terapia inyectable de inicio, que ya estas guías sí la han extrapolado toda la evidencia a ese algoritmo que plantean. Ya de hecho nosotros en el algoritmo que presentamos también, salvo que el paciente tuviese una hemoglobina glicosilada más de, creo que pusimos de 11, y estuviese muy sintomático, que a lo mejor si no lo insuliniza pues corres el riesgo de que entre en cetoacidosis, sí que priorizamos también los GLP-1 o incluso los SGLT2 para en fin, disminuir toda esa glucotoxicidad y darle prioridad a lo mismo, al control integral de más cosas del diabético que no solamente las cifras de glucemia o las cifras de hemoglobina glicosilada. Sí, el último aspecto que me llamó a mí la atención cuando hablabas de la insulina basal, que decía que había, sobre todo, que se intentara usar aquellas que tenían demostrada neutralidad cardiovascular. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes que poner una insulina que sepas que, al menos porque ninguna de las dos ha demostrado beneficios, ¿no? Pero sí que han demostrado seguridad cardiovascular y tienes que poner el fármaco que... Antes de pasar a la segunda parte, aquí hay dos preguntas de la audiencia que me gustaría que comentáramos brevemente para no comernos el tiempo de la segunda parte, que nos parece muy interesante. La primera pregunta dice que si la paciente con enfermedad arteriosclerótica, en pacientes diabéticos con enfermedad arteriosclerótica, las nuevas guías recomiendan SGLT2 o GLP-1. ¿Tiene alguna preferencia dependiendo del tipo de paciente que vemos habitualmente en medicina interna? En general, bueno, yo creo que... Bueno, pues yo creo que por los resultados de los estudios, yo creo que casi que preferiríamos el GLP-1, porque se ve que tiene que el beneficio cardiovascular del SGLT2 parece más un beneficio a expensas de más resultados que tengamos y más estudios, más un beneficio hemodinámico nomás, y el beneficio con el GLP-1, que se ve que el beneficio se obtiene más a largo plazo, ya las curvas se separan a más tiempo, o el beneficio que hemos comentado previamente, ¿no? En el ictus en pacientes con filtrado bajo, yo creo que tiene mucho más, ¿no? Modificación de la enfermedad arteriosclerótica, y yo particularmente prefiero el GLP-1. Y otra pregunta de la audiencia, esto es una pregunta práctica, en un paciente más o menos de 70 años que está con insulina basal y con insulina rápida, con un IMC normal y que está también con metformina. ¿A qué llamamos un IMC normal? Aquí pone IMC normal. Bueno, supongo que no tendrá obesidad. Menor ¿no? de 27. Claro, Menor de 27. Y dice con una glicada alrededor de 8, 8,5, ¿cómo añadiríamos un GLP-1? ¿Cuál sería y qué debería de hacer? ¿no? Bueno, un GLP-1 no le puedes añadir porque tiene un IMC normal. Tienes que intentar quitarle la rápida, intentar no quitarle la rápida y añadir un SGLT2. Sí, perfectamente. Y va perfectamente el paciente. Es lo que hemos hablado otras veces, una cosa es que se puede hacer y otra cosa es que no podamos. O sea, ahí no puedes hacerlo porque no... Muy bien. El único GLP-1 que no tenía restricción de IMC era el biglutide, que ya no se comercializa de momento, salvo que lo vuelvan a comercializar con los resultados de la armonía. Bueno, me ha parecido muy interesante, creo que hemos hecho una revisión dentro del límite de tiempo que tengamos, espero que os haya gustado.